Antes de continuar con la entrevista a Claudia Piñeiro, vamos a recorrer la Biblioteca del Congreso de la Nación. Recorriendo la Biblioteca del Congreso. Hoy, el área de microfilm se dedica a procesar material en papel y se pasa a película. Hay varias formas, digamos, de que nosotros recibimos material para microfilmar. Puede ser interno de la biblioteca o externo de la biblioteca. Los internos de la biblioteca son del área de hemeroteca, como diarios o revistas, y si no, de diferentes áreas que tienen material en papel, digamos, que sean documentos, libros, como puede ser el área de, en este caso, de la biblioteca reservada, que tienen incunables y algunos fondos bibliográficos propios. Y si no, cuando son externos, normalmente con otras instituciones se hacen convenios de la biblioteca con el área, con la otra institución, y nosotros lo microfilmamos. El material primero se hace una revisión general, se lo revisa, en qué estado está, se hace un conteo, se lo fracciona, se hace una serie de registros para el operador y para todo el proceso de microfilmación, y a partir de eso ya se pasa al área o laboratorio de microfilmado, que tenemos diferentes equipos, y según el material que sea, se utiliza uno u otro equipo en el que el material va a salir mejor, ¿no? Tenemos dos equipos con mesas compensadoras y uno una que no, digamos que es acero, en la que se pueden hacer grandes formatos, pero desencuadernados. En las que tenemos en proceso en este momento son equipos de una versatilidad, digamos, que podemos hacer diferentes reducciones con diferentes alturas y material encuadernado o desencuadernado. Por eso tienen mesas compensadoras, que lo que hace es compensar cuando es un material encuadernado y tenemos diferencia, es aplanarla sobre el vidrio de la microfilmadora y que quede todo en el mismo nivel. Una vez que el operador termina con el microfilmado, saca el rollo del equipo, lo embala, digamos, todo oscura porque es material sensible, y se lleva al área del laboratorio de microfilm, que ahí, digamos, se procesa la película. Es un proceso de revelado de película a la antigua, digamos, no como lo que estamos acostumbrados ahora, digamos, lo digital, con un proceso que es un equipo de paso continuo, que la película entra por un lado, pasa por un baño de revelador, uno de lavado, uno de fijado, dos de lavado y después uno de secado. Y la película sale enrollada, o se enrolla, mejor dicho, ya seca como para poder visualizarla, ¿no? Después se hacen un par de tests, digamos, con un microscopio se mide la carta de resolución, que son muchas liñitas, digamos, y cuando más líneas veamos en una reducción, más calidad tiene la película, ¿no? Y por supuesto tiene que estar dentro de un parámetro de líneas, porque quiere decir que si no llegamos a eso, no tiene la definición adecuada, ¿no? Después se toma la densidad de la película y se hace un test de residuales, que es un test químico que se le hace a la película para ver si está bien fijada, si no le quedan residuos. Una vez terminado ese tipo de test, se hace un control visual en un equipo visualizador de microfilm y se controla, digamos, a partir de la ficha, digamos, de trabajo o el registro de trabajo, se hace un control, digamos, de que esté todo microfilmado, que no haya parte faltante, que no haya veladuras, manchas, rayaduras. Si está todo ok, se le pone una etiqueta y se pasa al
al sector de calidad. Y bueno, si hay alguna falla se evalúa, si hay que hacer parcialmente, se hace totalmente de nuevo el rollo, ¿no? La microfilmación se utiliza para la preservación del material. Por eso se utiliza aún hoy, seguimos utilizando el microfilm porque es un material noble que ya llegó a un techo de desarrollo y no hay más, digamos. Entonces, digamos, no hay algo cambiante, digamos. La duración de la película de microfilm, siguiendo todo el proceso y los parámetros, digamos, establecidos, digamos, en cuanto al formato de microfilmación, cómo se lo microfilma, cómo se lo revela, el fijado, el lavado, y después teniendo una buena guarda, digamos que en este caso estamos en el archivo, un archivo controlado en temperatura y humedad. Empíricamente se calcula que puede durar 400, 500 años. No llegamos a esa comprobación, pero sí tenemos películas de más de 100 años que son copiables y se pueden utilizar, ¿no? Seguimos con Claudia Piñeiro. Claudia, este año se cumplen 10 años de La Viuda de los Jueves, de la edición de La Viuda de los Jueves, se reeditó. ¿Vos, esto te obliga a hacer algún tipo de repaso mental No, de estos 10 años de carrera? La novela es la misma, tiene otra etapa, tiene adelante comentarios de algunas personas sobre la novela, etcétera, pero la novela sigue siendo la misma. Lo que pasa que, bueno, la editorial pensó que era 10 años, que era bueno hacer un homenaje, fue una novela muy leída, entonces también es de alguna manera como un agradecimiento a tanta gente que la leyó, ¿no? Que esto de darle una nueva vida a la novela, ¿no? Las Viudas de los Jueves a mí me dio cosas positivas y como todos uno siente ambivalencias, ¿no? Porque hasta hace un tiempo, ahora no, porque ya tengo muchas, pero durante mucho tiempo yo ya tenía otras novelas y si alguien me paraba por la calle y me decía leí tu novela, era La Viuda de los Jueves, eso no había ninguna duda, ¿no? Y si sonaba el teléfono en mi casa a las 7 de la mañana es porque habían matado en un country a alguien o habían entrado a robar en algún lado, entonces era como que llegaba un momento que la odiabas. Pero la verdad que yo le debo un montón de cosas a esa novela porque también tenía antes escrito Tuya, que es una novela que mucha gente leyó después de La Viuda de los Jueves, porque me permitió llegar a muchos lectores y eso hace que el próximo libro te dan una nueva oportunidad. O sea, cada libro es una nueva oportunidad. Si lo que escribís no le interesa al lector, no lo va a leer. Pero sí es la oportunidad que te conozcan, porque son tantas las novedades que hay permanentemente en las librerías todos los meses que muchos autores que tienen novelas extraordinarias pasan desapercibidos, ¿no? Un premio tan mediático... Bueno, también no mencionamos que recibió el premio Clarín, que creo que claro, le dio como un impulso muy grande. Lo pone en un lugar mediático muy grande. El jurado era Rosa Montero y Belgrano Rawson y Saramago, que era la primera vez que un premio Nobel estaba en un jurado acá, y bueno, todo eso fue una combinación de cosas que hizo que esa novela tuviera un recorrido particular, ¿no? Más vendió como 500.000 ejemplares, sí. Puede ser, es una barbaridad para la Argentina, es una barbaridad. Y es una novela que se sigue vendiendo porque vuelve a tener vida, ¿no? No sé si ahora con esto de los 10 años, pero cuando salió la película volvió a tener vida. Muchas veces me llaman de colegios secundarios que la leen porque los profesores en los colegios secundarios les pasa que tienen literatura que tienen obligación de dar porque la tienen los manuales, literatura muy buena que ellos les encanta dar, pero a veces los alumnos no se enganchan lo suficiente y a veces tienen algunos libros con los que saben que van a atrapar a algunos lectores, ¿no? Y me parece que Las Viudas de los Jueves les sirve también para eso, ¿no? Para decir, bueno, con esto creo que voy a atrapar a algunos que no quieren leer y en muchas escuelas la usan, ¿no? De pronto como que retrataste ahí una realidad que evidentemente estaba esperando ser retratada por la literatura, que creo que no había sido muy visitada, que es la vida en los countries, en los barrios cerrados, que son fenómenos que históricamente son bastante, bueno, recientes, sobre todo cuando salió la novela hace 10 años, ¿no? Porque es un fenómeno de los 90, más que nada. ¿Vos cuando escribiste la novela vivías en un country? Sí, la novela, yo cuando la quise escribir, yo quería escribir una novela que era una historia que a mí me había parecido una imagen de unos cuerpos flotando en una piscina, etcétera. Pero era una novela sobre los 90 para mí. El hecho de que fuera en un lugar así tenía que ver con que era un lugar paradigmático para esa década, ¿no? Me parece que los 90 y los country iban como muy relacionados. Dramáticamente es un lugar interesante porque es como el cuarto cerrado del policial, en el sentido que si matan a alguien ahí y es un lugar tan difícil acceso y tan difícil salir y entrar,
tiene que ser alguien de los que está dentro. Entonces tenía muchas cosas interesantes. En un edificio, no sé, en una torre acomodada en Palermo, también podía haber sido una situación parecida, pero no se dan tantos cruces dramáticos entre los personajes. El que vive en el quinto a lo mejor no conoce el que vive en el décimo, pero acá hay un club, hay un colegio, hay cosas que hacen que esos personajes tengan interrelación. Pero tenía muchas ventajas dramáticas ese escenario. También genera mucha curiosidad de afuera, saber cómo se vive vive adentro. Y lo que pasó adentro, es eso, ¿no? me parece, que en ese momento, si había otro libro anterior, puede ser que lo hubiera, pero no Sí, se había no. dado a conocer. Había sí cosas de ensayos, de María Estela Esbampa, ya había publicado, me parece, un libro sobre los countries antes de que salga mi novela, pero es un Pero es un otro ensayo tipo, es un sociológico, ensayo ¿no? sociológico. Pero novelas, esta fue como la primera que se notó, de alguna manera, y probablemente era una historia que la gente estaba esperando que alguien corriera la cortina y poder espiar, ¿no? Vos sabés que Antonio Tabucchi tiene un libro que se llama Autobiografías Ajenas, y él hablando de cuando a mí mucha gente me decía, bueno, fue premonitorio porque mataron a Marcia. Algunos creen que la escribí por lo de García Belsunce, otros dicen que fue premonitorio porque después la mataron. Ni una cosa ni la otra. O sea, yo la había empezado a escribir bastante antes, estaba casi terminada para cuando la mataron a García Belsunce. Le dije a Guillermo Sacco, bueno, y yo la voy a tener que dejar esta novela porque van a pensar que lo escribí. Y dice, no, vos terminala, vas a ver que la novela se va a publicar y nosotros todavía no vamos a saber quién mató a García Belsunce. Tampoco es premonitorio, obviamente, pero lo que dice Antonio Tabucchi, que esto es a lo que voy, dice, los escritores tienen como las antenas más paradas que otras personas a lo mejor alrededor. Y los temas ya están en la sociedad. Entonces yo estaba en una sociedad donde veía que en un lugar así, si se cometía un crimen, podía pasar desapercibido porque había determinadas reglas de convivencia que te permitían que no pasaba un patrullero por la esquina de tu casa. Si vos sentías ruidos en la casa al lado, llamabas a la guardia, que es un empleado tuyo, pero no llamabas a la policía. O sea, determinadas cosas por las cuales un crimen era distinto en ese lugar que en otro. Bueno, así como yo escribí una novela, a otra persona se le ocurrió matar a alguien, ¿no? Con las mismas circunstancias. Pero él dice, el escritor tiene las antenas paradas, ve algo que ya está y que los otros también podrían ver. O sea, que no es premonitorio, lo ve, pero ya está. Pero además tiene la posibilidad, algo intuitivo del artista, una cosa intuitiva para mirarlo, y además la posibilidad de bajarlo en palabras, porque también hay alguien, me pasa a veces que dice, ay, yo tal cosa pensaba eso, pero no sabía cómo decirlo. Bueno, el escritor tiene esa posibilidad, tiene un montón de defectos, pero tiene eso, que es ver algo que luego encontrar las palabras para poderlo decir y comunicarlo, ¿no? También leí por ahí que estabas trabajando en una continuación de Betty Boo y que un poquito te pasó algo similar, que la tuviste que dejar. ¿En qué quedó esa continuación? Era la primera vez que yo pensé, bueno, tomar personajes de otras novelas, nunca hice con personajes de otra novela revivirlos en una novela siguiente, pero me pareció que Betty Boo y Brena tenían posibilidad de una nueva aventura, por llamarlo de alguna manera, pero lo que había pensado, lo que había empezado a tirar, tenía mucho que ver luego con lo que pasó con el caso Nisman. Y entonces me parecieron varias cosas. Una, que no escribiría sobre un caso que no sabemos lo que pasó. Me parece como desde la ficción inventar una historia que tiene mucho que ver con eso. Yo no me siento cómoda, cualquier otro lo puede hacer, pero a mí no me si fuera periodista podría hacer una investigación periodística, pero no es el caso, ¿no? Era como inventar sobre algo que se tocaba mucho, que podía ser malinterpretado. Pero vos empezaste antes de lo que sí, sucediera. Yo empecé antes, pero digamos, claro. A partir del 19 de enero, que creo que fue el día que apareció muerto Nisman, cada día las noticias eran una más impresionante que la siguiente. Todos los días cambiaba el rumbo parecía las series de Netflix que van para un lado y ese día pasa otra cosa y va para otro, y ese día pasa otra cosa y va para otro, y la verdad que era como mucho más interesante seguir esa historia que cualquiera que a mí se me ocurriera, y me pareció que no valía la pena, así que me estoy yendo para otro lado. Ah, bueno, no la continuaste entonces, lo de No, por ahora quedó por ahora no. en suspenso. Sí. Ah, bueno. Varias de tus novelas, Betty Boo, lo que estábamos hablando, La viuda de los jueves, fueron llevadas al cine, ¿no? Tuya también hace poco. ¿Vos cómo trabajás? Vos no estuviste involucrada, ¿no?, en la confección de los guiones específicamente. No, yo creo que lo que uno como escritor de una novela en la que se basa una película tiene que hacer es confiársela a un director en el cual uno cree, ¿no? Que él va a poder hacer con eso otra cosa, que es la película, y que lo va a hacer bien. No como uno escribió la novela, sino como él quiere hacer esa película, ¿no? En los tres casos que vos nombraste, que es Las viudas de los jueves, que la hizo Marcelo Piñeiro, Betty Boo, que la hizo Miguel Coan, o Tuya, que la hizo Edgardo González Sammer, yo me quedé muy conforme con lo que ellos hicieron. Y los tres hicieron adaptaciones muy distintas. Ahora acabo de firmar el contrato para hacer el año que viene Las grietas de Jara, que lo va a hacer Nicolás Gil Lavedra. Y también, o sea, yo
entrego las cosas esperando que el otro haga otra cosa, que le agregue un valor, ¿no? Porque es otro artista, los actores que componen esos personajes también le agregan valor. Me pasó, por ejemplo, con la película Betty Boop, cuando me dijeron que Daniel Fanego iba a ser Jaime Brena, yo dije, uy, qué raro que se les ocurrió a Fanego, porque yo físicamente me lo imaginaba totalmente distinto a Fanego, físicamente. Y cuando lo vi a Fanego, incluso antes de la película, cuando lo vi en algunas veces que fui al set a ver cómo filmaban, inmediatamente me convenció que él era Brena, porque lo hacía tan bien que no, se me borró mi imagen. Eso para mí es muy interesante, porque es como cambiarte un preconcepto, ¿no? Cambiar la película que vos tenías en la cabeza por la que te está ofreciendo otra persona, ¿no? ¿Vos crees que entonces influyó un poquito tu preparación de guionista en esto de que, no sé, que son novelas un poco visuales de alguna manera, hay muchas imágenes que tientan a los directores? Yo no creo que sea que el hecho de que yo sea guionista hace eso. Yo creo que yo soy guionista porque siempre capturo lo que quiero escribir a través de las imágenes. Hay otros escritores que te dicen, bueno, tengo tal frase y con esa frase voy a empezar la novela, que es más auditivo, ¿no? En mi caso yo veo una escena y esa escena es la que busco las palabras para contarla. Ahora, no es que me pasa esto desde que yo aprendí a escribir guiones, siempre escribí así, a partir de una imagen. Entonces creo que es como el huevo y la gallina, que probablemente haya estudiado guión porque quería escribir volcar en imágenes cosas que se me ocurrían, pero la imagen es preexistente, ¿no? La imagen está y lo que busco son las palabras para contar esa imagen. Entonces me parece que eso hace que haya un director que ahí ve una película. También tiene que ver con que las novelas que yo escribo tienen una trama, ¿no? Y las novelas que no tienen trama son más difíciles de llevar al cine, ¿no? O sea, obviamente el Ulises de Joyce es una novela extraordinaria, pero es seguramente muy difícil de llevar al cine. Una película que tiene trama a veces es más tentadora porque parece más fácil de traducir al lenguaje cinematográfico. Te llevo a otro tema, estamos acá en la sala de lectura de la Biblioteca del Congreso de la Nación. ¿Qué relación tenés vos con las bibliotecas? ¿Las consultabas en tu época de formación? ¿Hay alguna biblioteca en particular que te haya quedado grabada o de alguien, una biblioteca privada? Digo, para abrir un poco. Yo vivía en Bursaco cuando era chica y en Bursaco había una biblioteca pública y yo era socia de la biblioteca, pero además iba muchas veces a la biblioteca a investigar. En mi época, acordate que no había internet ni nada. O sea, yo veo a mis hijos, se meten en la computadora y tienen lo que quieren. En esa época tenías que ir a una biblioteca, vos no podías tener todos los libros en tu casa y tampoco en esa biblioteca de Bursaco estaban todos los libros del mundo, pero había muchos más libros que en mi casa. Entonces, me acuerdo la primera vez que fui a esa biblioteca era porque teníamos que hacer un trabajo en equipo sobre los cítricos y nos juntamos con el grupo en mi casa de amigos que tendríamos, no sé, 10 años, 8 años, no sé, hacer el trabajo sobre los cítricos y era el primer trabajo en equipo que hacíamos y nos dimos cuenta que lo único que teníamos era planta. En mi casa había una planta de pomelos, una planta de naranjas, eso es todo lo que había en mi casa sobre los cítricos. Entonces mi mamá salió al patio y me dice, ¿por qué no van a la biblioteca? Y fuimos a la biblioteca caminando las 10 cuadras que nos separaban de la biblioteca y la bibliotecaria nos dio los libros sobre los cítricos, anotamos, hicimos un trabajo en equipo, nos fue re bien. Ese es mi primer recuerdo del uso de una biblioteca. Me acuerdo hasta el tema, o sea, fui a buscar material sobre los cítricos. Después cuando estudié Ciencias Económicas la biblioteca de la facultad la usé mucho. Y me gusta cuando viajo, me gusta si veo una biblioteca entrar a ver cómo es la biblioteca. Ahora hace poco estuve en Santiago de Compostela y me llamó mucho la atención que había una biblioteca que tenía un cartel como las banderas ¿viste las banderas de las manifestaciones pintadas con soplete y qué sé yo? Y decía abierta las 24 horas. Era una biblioteca abierta las 24 horas. Yo no sé si ahora la del Congreso, esta biblioteca en alguna época estuvo abierta muchas horas de noche, no sé si sigue siendo. Sé que la hemeroteca, por ejemplo, recibe gente de noche, hay un turno noche en la hemeroteca. Hay un turno noche. Esta estaba abierta las 24 horas, vos podías ir en y nos asomamos a ver si había gente y había gente, eran como las 11 de la noche de un viernes. Mira. Y había gente y me pareció muy linda esa cosa de estar siempre abiertas, ¿no? Sé por Jean-Mer que trabaja en la hemeroteca y en el turno noche y reciben un montón de consultas sí, porque a la él trabaja noche. De noche. Sí, de gente que le gusta, son noctámbulos y aprovechan el espacio de silencio. Mucha gente también trabaja durante el día y puede hacer este tipo de investigaciones o lo que quiera investigar en la noche, ¿no? Claudia, ¿qué estás leyendo en este momento? ¿Qué lee un escritor ahora? Mira, estoy leyendo el libro de cuentos de Samantha Schweblin que ganó concurso del Duero en España. Y fui a Montevideo y pedí recomendaciones sobre autores
nuevos que no lleguen acá o que cuesta a veces conseguir, porque digamos Claudia Mengual, Burel, que los publica Alfaguara, llegan con facilidad, otros autores también, pero me recomendaron mucho a un chico joven que se llama Espinosa, que es de 33 Orientales, así que me traje 2 novelas de él para leer, que va a ser lo próximo que voy a leer seguramente. Bueno, Claudia, muchas gracias por acercarte acá, muchas gracias por haber estado en La Llave, fue un placer charlar con vos. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros seguimos con La Llave. Hemos llegado al final de La Llave y los dejo con una frase de Anaïs Nin. El papel de un escritor no es decir todo aquello que podemos decir, sino aquello de lo que somos incapaces. Hasta la próxima.